acompañan. Se pueden quedar sentados, se pueden quedar sentados. Amantísimo Padre, te doy las gracias, Señor, por este momento, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, me ayude y me guíe, Señor, para poder desarrollar este mensaje de una manera que edifique y transforme las vidas de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de aquellos que nos sintonizan, Padre. Gracias por el privilegio, Señor, que me das y la oportunidad que me das, Señor, para servir, Señor, en tus caminos, en tu reino, en tus negocios, Señor, y por la oportunidad que me has dado, Señor, para enseñarle a todas estas almas, Señor, y poder compartir, Señor, de lo mucho que tú me has dado a mí, a ellos, Señor. Es una bendición, es un privilegio y te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias por la confianza que me dieron los pastores, Señor, y por el apoyo también de mi esposo y de los jóvenes aquí en la iglesia, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a empezar. Ok. Hace 2 semanas atrás, por la gracia de Dios, estuvimos aprendiendo sobre los atributos divinos de la deidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dentro de todos esos atributos que tenía la persona del Espíritu Santo, que Él era eterno, que Él era creador de todas las cosas, que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente, que es dador de vida, trae salvación, se le iguala al Padre y al Hijo, y es soberano. Aprendimos sobre su personalidad y sobre su obra, ¿verdad? Sobre la personalidad del Espíritu Santo, aprendimos que el Espíritu Santo está constituido de sentimientos, mente y voluntad, demostrando que es una persona que posee inteligencia como nosotros, ¿verdad? Un código moral, tiene racionalidad, tiene sentido de sí mismo, tiene emociones, él ama, se entristece, tiene voluntad, nos guía a toda verdad, nos enseña, nos ayuda a orar, él nos habla, tiene aspiraciones, tiene pensamientos y deseos con respecto al hombre y a la mujer. También escudriña el corazón del hombre y sabe cuáles son sus intenciones y lo que tiene en su mente. También aprendimos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, siendo el Espíritu el mismo, ya sea que se hable de Dios o que se hable de Cristo. Amén. También aprendimos sobre la obra del Espíritu Santo en el hombre. También aprendimos que en el plan eterno de Dios, el Espíritu Santo es fundamental para nuestra salvación, porque el Espíritu Santo regenera nuestras vidas y da nueva vida a lo que estaba espiritualmente muerto. Luego, el Espíritu Santo entra en la vida de nosotros, los creyentes, y nos da el poder para vivir como nosotros debemos de vivir. Amén. El Espíritu Santo también nos sella, garantizándonos el cielo después de esta vida. El Espíritu Santo nos guía, nos tranquiliza, nos convence de pecado, nos fortalece, santifica y también ora por nosotros. Ya conociendo la personalidad y la obra del Espíritu Santo, ahí nos da a entender que es un beneficio que nosotros tengamos a la persona del Espíritu Santo en nosotros. Amén. John Owen dice: cada vez que decimos que creemos en el Espíritu Santo, queremos decir que creemos que hay un Dios vivo, capaz y dispuesto a entrar en la personalidad humana y cambiarla. ¿Cuántos aquí quieren que el Espíritu Santo entre en su vida y los cambie? O sea, cualquier persona que desee que el Espíritu Santo haga un giro de 360 grados en su vida, va a desear que la persona del Espíritu Santo entre a su vida. Amén. Charles Spurgeon dice: el Espíritu Santo es un ayudante glorioso y por su poder podemos realizar milagros de santidad. Amén. Ahora, con eso dicho, en la introducción, ahora vamos a empezar a hablar, y el tema que quise ponerle hoy fue andando en el Espíritu. La importancia del por qué nosotros debemos de andar en el Espíritu. Gálatas 5:25.
Gálatas 5:25, si me lo pueden poner en la pantalla, por favor. Ok. Dice Gálatas 5:25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía ¿de quién? Del Espíritu, en cada aspecto de nuestra vida. No dice en un solo aspecto de nuestra vida, dice en cada aspecto, habla un plural. Eso quiere decir que en la vida de nosotros hay diferentes aspectos que necesitan ser guiados y llenados por el Espíritu Santo. Amén. Ok, en el momento en que nuestro corazón se vacíe del egoísmo que tiene adentro, de las ambiciones y de todo lo que sea contrario a la ley de Dios, el Espíritu Santo va a venir y va a llenar ese rincón que está en nuestro corazón. Eso es necesario que antes de ser llenados nosotros nos vaciemos primero. Amén. Pero si ese corazón está lleno de orgullo, está lleno de vanidad, está lleno de egoísmo, de ambición y de los placeres de este mundo, no va a haber lugar para el Espíritu Santo de Dios. Muchas personas oran a Dios para que los llene de su espíritu, cuando realmente ya están llenos de otra cosa. Así que antes de orar para que Dios nos llene, deberíamos orar para que Dios nos vacíe. En nuestro corazón debe haber un vaciamiento antes de que pueda haber un llenado. Cuando el corazón sea vaciado y todo lo que es contrario a Dios se apague por completo, se elimine por completo, entonces vendrá el Espíritu Santo a darnos luz adentro de nuestro ser. Aquí y aquí. Amén. En nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos va a llenar y nos va a transformar. Todo seguidor o discípulo de Cristo está llamado a seguir la dirección del Espíritu Santo en cada aspecto de su vida. Amén. Esto es importante que usted se lo lleve con usted en su mente y en su corazón. Los versículos el libro que quise escoger, más bien, para poder explicar un poquito más lo que es andar en el Espíritu, quise enfocarme en Efesios 5 y Gálatas 5. Porque esos dos hablan de andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ser guiados en el Espíritu, caminar por el Espíritu, caminar con el Espíritu. Amén. Si me podrían poner Efesios 5, del 15 al 21. Y esos versículos los vamos a ir rompiendo poco a poco y los vamos a ir explicando para que ustedes puedan entender un poquito más cómo es andar en el Espíritu, qué es andar en el Espíritu. Amén. Ok, así dice Efesios 5:15. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, no vivan como tontos, sino como sabios. Porque los hijos de Dios son sabios, caminan en la sabiduría. Amén. Porque están llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Amén. No sé si ustedes han visto todo lo que está aconteciendo actualmente en el mundo, ¿verdad? Hay una abundancia de maldad. La palabra dice que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Aquí Pablo está dejándonos saber al lector, ¿verdad? Y en ese tiempo a las personas a las que él se estaba refiriendo, que había un aumento de maldad. Amén. Y Pablo tenía esa urgencia de comunicarlo. Y él le decía que los días eran malos. Ahora, nosotros necesitamos ese mismo sentido de urgencia que tenía Pablo.
porque nuestros días son igualmente de difíciles como lo eran en el tiempo de Pablo. No hay ninguna diferencia. Ahora se ve más claro. Debemos mantener altas normas de conducta, actuar con sabiduría y aprovechar todas las oportunidades para hacer el bien cuando se presenta la oportunidad para hacerla. Amén. Por eso es de vital importancia pensar las cosas bien y buscar la guía del Espíritu Santo antes de actuar. Y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo habla, para entonces saber discernir si eso me conviene, si ese camino me conviene o no, si esa decisión la debo de tomar o no, si el estar con esa persona me conviene o no. Todo siempre con la guía del Espíritu Santo. Amén. Y buscar la guía del Espíritu Santo en todo, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu de Dios, y a Dios le agrada cuando sus hijos caminan dependiendo de Él. Amén. En todo momento, en todas las maneras, en todas las circunstancias de la vida, porque Él es una persona. Él quiere estar en ti, Él quiere caminar contigo, Él quiere andar contigo, Él te quiere dirigir, Él te quiere guiar, porque Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Amén. Tenemos que valorar esa persona del Espíritu Santo. Amén. Versículo 18. No se emborrachen con vino, como hacen tantos por ahí, que les gusta estar en las huelgas, en las fiestas, en las discos, perdiendo el tiempo en esa vida. Esa vida no le deja nada. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Perdón. Pablo usa la palabra llenos aquí, ¿verdad? Sean llenos del Espíritu Santo, en el sentido de que el Espíritu Santo debe ser una influencia principal en nuestra vida. A ver, Pastor siempre habla aquí los domingos de los influencers, de lo que hacen los influencers en la vida de la gente que los están viendo. ¿Cuál es tu influencia? ¿Tu influencia es el mundo o lo que una persona puede hacer para atraerte al mundo? ¿O tu influencia está en la palabra de Dios, en ser como Jesucristo y desear que la persona del Espíritu Santo esté a tu lado para que te guíe y te llene? Eso es una pregunta que se la dejo ahí de tarea. Amén. Ay, se me están cayendo todos los papeles aquí. Espérenme un momentito. Ok. Todos estos términos de andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir por el Espíritu o ser llenos del Espíritu, en este pasaje de Efesios 5:18 que estamos leyendo, es lo mismo. Todos estos términos tienen que ver con que tú caminas con el Espíritu, tú vives con el Espíritu, en la medida que tú vas por la vida, en la medida que tú vas caminando en la vida. Amén. En el libro de Hechos, la llenura del Espíritu Santo era una dinámica diferente a la que tenemos ahora en el libro de Efesios. Amén. Por eso es tan importante andar en el Espíritu. Amén. Pablo nos exhorta que emborracharse con vino no vale la pena. ¿Saben por qué? Porque eso provee un gusto temporal. Eso no sacia. La persona que se sacia y se embriaga de vino siempre va a querer algo más, porque ese vino que probó la primera vez no va a ser suficiente. Va a querer más y va a seguir llenando ese vacío con otras cosas que no le van a edificar, que no le van a beneficiar. Amén. Y se va a terminar dañando él o ella y va a terminar dañando a los que le quedan alrededor. Amén. También una de las cosas de por qué el vino no es bueno o emborracharse no es bueno es porque sus efectos traen vergüenza a la vida de la persona.
También hace que la persona sea insensible, se descontrole, tenga dolores innecesarios y sufrimiento, y arruina la vida de esa persona. Amén. Es mucho mejor ser llenos del Espíritu Santo, quien da vida y gozo duradero. Aunque las borracheras eran parte de nuestra antigua manera de vivir y de nuestros deseos egoístas, en Cristo encontramos un gozo que supera la depresión, que supera la monotonía y que supera la tensión de la vida. Es mucho mejor ser llenos del Espíritu Santo, ya que nos hace sensibles, lo opuesto a una persona que está en borrachera, la hace insensible, pero lleno del Espíritu y borrachos del Espíritu es ser sensibles. Amén. Una persona que es llena del Espíritu Santo es controlada. Amén. Logrando, eso es lo que hace el Espíritu Santo, logrando en nosotros que nosotros seamos más parecidos a Cristo cada día en este caminar. Amén. Ese es el goal, esa es la meta, el goal de todo cristiano. Amén. Es el mío también. De hecho, un indicio de que el fruto del Espíritu se va desarrollando en nosotros es el control propio o dominio propio. Como lo dice en Gálatas 5, 22 al 23. No me vayas a poner ese versículo, yo lo leo de aquí porque quiero seguir acá, ¿ok, mi amor? Dice Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Qué hermoso ese fruto. ¿Quién no quiere cultivar esos frutos en su vida? Yo quiero cultivar esos frutos en mi vida. Y yo quiero que se hagan evidentes todos los días, no solamente un día. Todos los días hasta que Cristo venga por mí. Amén. Obedecer esta orden significa dar cada paso de nuestra vida a Dios, desde el comienzo de la mañana hasta lo largo del día. Y esto es todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días acudes a Dios de nuevo y tú oras y le dices, lléname, Señor, de tu Espíritu Santo en este día para enfrentar cualquier cosa en el momento que se me presente. Quiero que tú me uses, Señor. Yo quiero depender de ti. Amén. Amén. Todos los días. Nuestra vida debe de estar completamente bajo el control del Espíritu de Dios. De tal manera que nuestras acciones y palabras no dejen duda alguna de que estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos al versículo siguiente, el 19. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, entre nosotros, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo menciona 3 resultados de la influencia, dije influencia porque es una persona y vive adentro de nosotros y nosotros voluntariamente decidimos colocarnos a su lado y que Él nos guíe y que nos llene. Amén. Se dice, este versículo menciona 3 resultados de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y qué es? La primera, cantar todos los días. En el baño, cuando se están bañando, ¿quién canta alabanza? Yo soy una. Yo no puedo parar de alabar al Señor. ¿Cómo yo voy a parar de adorar al que le da sentido a mi vida? El que me creó desde el vientre de mi mamá. El que hizo tantas cosas por mí, que restauró mi matrimonio, que por la gracia de Él estoy viva, tengo salud, tengo un hogar, tengo un techo, tengo un hermoso hijo, tengo una familia preciosa, los tengo ustedes.
sea, he aprendido mucho con usted. ¿Cómo yo no voy a adorar a Dios? Amén. Él merece toda mi alabanza, Él merece todo lo mejor que yo le pueda dar, amén. Y no por lo que Él me da, sino por gratitud, porque Dios quiso enviar a su Hijo a morir por mí y por nosotros, para que nosotros no pereciéramos, más bien que tuviéramos vida eterna, amén. Y eso es un acto de amor. O sea, ¿cómo no vamos a adorar eso? ¿Cómo no vamos a adorar a Dios? Amén. Él merece todo lo mejor de nosotros. La otra cosa que se menciona aquí, que es un resultado de la influencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, es que hace música. Mira, le empiezan a salir líricas y letras. Esto no es solamente en el baño, está en la cocina, cuando tú estás cocinando, o vas de camino al trabajo, en tu carro. Te empiezan a salir unas palabras ahí alabando al Señor de ti, no porque lo oíste en otro lado, porque el Espíritu Santo te lo da, porque sientes esa llenura, ese gozo de estar con el Espíritu Santo de Dios. Y eso emana, eso fluye. Amén. El otro resultado que hay de la influencia del Espíritu Santo que se menciona en este versículo es que siempre tiene una actitud de gratitud, todos los días. Me encanta Job, porque Job, cuando él habla en la palabra, en el libro de todas las cosas que él pasó, él dijo, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Él dijo, a mí no me importa si Dios me quita o me da, yo lo voy a glorificar, yo voy a darle las gracias a Él, por quien es Él, por lo que Él ha hecho en mi vida, amén. Pablo no está sugiriendo aquí que los creyentes solo deben de hablar de asuntos religiosos y nada más, sino que todo lo que hagan y dicen debe ser con una actitud de alegría, con una actitud de gratitud a Dios y con una actitud de buen ánimo para los demás. Amén. En lugar de la queja, que verdaderamente eso hacemos mucho frecuentemente, porque mira, no me digan a mí que ustedes a veces no se quejan, porque hasta yo me quejo, yo soy humana, yo también me quejo a veces. O sea, me pisan el dedo, me doy un machucazo, voy a quejarme. O sea, somos humanos, estamos en esta carne, mientras vivimos en esta carne eso va a pasar. Pero en vez de la queja, que es lo cual hacemos muchas veces, frecuentemente, deberíamos enfocarnos en la bondad y la misericordia de Dios para con todos nosotros. Amén. Hágase esta pregunta para usted mismo y medite en ella, porque yo me la hice para mí. Amén. Pero se la va a hacer usted para usted mismo, porque parte de este estudio tiene que ver con la aplicación personal. Amén. ¿Diría la gente que le conoce a usted, o que le rodea a usted, o que le ama a usted, que sus palabras y actitudes reflejan la influencia del Espíritu Santo en su vida? Eso es una buena pregunta. Es una pregunta que hay que analizar y meditarla. Amén. Esa se la dejo de tarea también. Ya van 2. Ok. Vamos al siguiente versículo. El 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Este versículo nos habla de relaciones guiadas por el Espíritu. Relaciones guiadas por el Espíritu. Dándonos el ejemplo, el matrimonio. Amén. En la sociedad romana, nadie se sometería a alguien que era de un rango inferior en la jerarquía social. Con una forma de pensar notablemente diferente, Pablo instruye a los creyentes de Éfeso a someterse los unos a los otros. La idea de sumisión a otras personas es, con frecuencia, un concepto mal entendido. No significa que nos dejemos que otros nos maltraten. No. Más bien es subordinar nuestros derechos a los de los otros. Eso quiere decir sujetar o someter mis derechos a los de la otra persona. Amén. Jesús, a quien honramos al seguir su ejemplo,
y ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, él se sometió a la voluntad del Padre diciendo en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hubo un tiempo que yo también tuve que decir eso, cuando yo estuve en mi tiempo de rebeldía, cuando estaba batallando en mi matrimonio, cuando mi esposo y yo nos separamos. Yo empecé a caminar en el Espíritu y yo empezaba a caminar cerca de Dios, deseaba más y más y más a Dios, porque yo sabía que no había nada en el mundo que me pudiera llenar y que me pudiera amar, que me pudiera llenar el vacío que yo sentía, solamente Él. ¿Y qué pasa? A la misma vez que yo iba caminando tan de cerca con el Espíritu de Dios, sometiéndome a lo que me pedía el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me la empezó a poner más fuerte y empezó a retarme. Porque yo decía, Señor, yo quiero ser como Cristo. Ayúdame, Espíritu Santo, guíame, dirígeme. ¿Cómo yo hago esto? Pero no entendía que una de las cosas que pedía Dios era que perdonas a tu prójimo. El amor perdona. Y 70 veces 7. Amén. Y por yo tomar esa actitud en fe, creyendo que Dios iba a hacer algo grande, Dios hizo algo grande y restauró mi matrimonio. Yo tuve que permitir que Dios me cambiara a mí primero, porque yo tengo el poder para cambiarme a mí, pero no para cambiar a otro. Amén. Yo tuve que tomar la decisión de decir, Señor, yo no quiero perdonar a este hombre, pero tú dices que yo tengo que perdonarlo. Tú dices que yo me tengo que someter a él y yo lo voy a hacer, porque eso te agrada a ti. Y detrás de la obediencia viene la bendición. Amén. Y yo recibí mi bendición y la recibí doble, triple, cuatriple y lo que falta. Amén. Amén. Dios es bueno. Para Él siempre sea la gloria y la honra. Amén. Dice, cuando nos sometemos a Dios, estamos más dispuestos a obedecer su mandato de someternos a los otros. Se dice fácil, pero no es fácil. Amén. Pero con Dios todo es posible. Con la llenura y la guianza del Espíritu Santo es posible. Amén. Jesús no estaba tratando de abandonar su misión cuando Él dijo, pues no se haga mi voluntad sino la tuya. Más bien, Él le estaba comunicando a Dios lo que realmente Él sentía en ese tiempo. Jesús le reveló a Dios la angustia que Él sentía ante las pruebas que se acercaban, pero también reafirmó su compromiso de cumplir la voluntad de Dios. Amén. La copa aquí se refiere a la terrible agonía que Jesús tendría que soportar, no solamente al ser crucificado, sino peor aún, por la separación total de Dios que experimentaría al morir por los pecados del mundo. La copa del sufrimiento es difícil de beber, especialmente cuando vivimos en una sociedad como la que estamos viviendo. Amén. Como la nuestra, que está gobernada por el principio del placer, de las comodidades, o de qué rango yo pueda tener, qué alto score yo pueda tener, qué tanto conocimiento yo pueda tener en esta área. Triste es el caso, ¿verdad? De este mundo si sigue así. En nuestra sociedad llegamos a grandes extremos en busca de placer. Y si este queda fuera de nuestro alcance, buscamos algo o cualquier cosa para adormecer nuestro dolor en el momento. Mientras algunos suelen alejar de ellos la copa amarga del sufrimiento, Jesús voluntariamente alzó ese cáliz a su boca. Él decidió tomar esa copa. Para Jesús, el sufrimiento significó angustia, humillación y el sendero de la crucifixión. Pero ¿sabe por qué Él lo hizo? Él bebió esa copa por amor a nosotros.
Así que si nosotros hemos entendido eso, vamos a reflejar eso que hizo Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor, Cristo es nuestra influencia. Nosotros debemos de imitarlo a Él, de seguirlo a Él, porque todo lo que Él hace da un resultado bueno. Amén. Nos beneficia a nosotros, nos llena a nosotros, porque de gracia damos lo que por gracia recibimos. Amén. Ahora vamos, ya leyendo todos estos versículos, ahora vamos a la aplicación. ¿Cómo aplicamos estos versículos en nuestras vidas? Amén. La tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. Tanto Cristo como el Espíritu Santo inspiraron a los profetas y a los apóstoles para que presentaran las verdades que ellos querían que la iglesia y el mundo conocieran. El Espíritu Santo es un buen administrador porque Él inicia y supervisa la vida espiritual y el crecimiento en aquellos que confían en Cristo y lo siguen. Una clave importante aquí para poder andar en el Espíritu Santo y ser guiados por Él es el de vaciar nuestros corazones de todo aquello que no pertenece a Dios, como habíamos empezado al principio. Amén. Tenemos que entender que a Dios le interesa cada aspecto de nuestra vida, como habíamos dicho desde el principio, ¿verdad? A Él le interesa el aspecto emocional nuestro, a Él le interesa el aspecto físico. Amén. No se crean que se iban a zafar de esa. Al Señor también le interesa el aspecto social. También le interesa el aspecto intelectual y lo vocacional, no solamente lo espiritual. Él quiere cubrir todas esas áreas. A Dios no se le escapa ninguna. Mire qué tanto lo ama Dios a usted. Que Él quiere estar metido en todas las bases. Amén. De modo que para vivir en el poder del Espíritu Santo, debemos entregarle nuestra vida entera, no a mitad, a Dios. Amén. Pablo dice que debido a que somos salvos, nuestra vida debe reflejar esa realidad. Amén. Que vivimos andando en el Espíritu, llenos del Espíritu, caminando en el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo es la fuente de nuestra vida. Por lo tanto, deberíamos adecuarnos a su dirección. No podemos permitir que nada ni nadie más determine nuestros valores ni nuestra dirección o pautas para la vida. Amén. Todo seguidor de Jesús, todo discípulo de Dios y de Cristo está llamado a seguir la dirección del Espíritu Santo en cada aspecto de su vida. El libro de Gálatas 5 nos habla de los aspectos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos dice que el Espíritu Santo nos testifica la verdad a nosotros, amén. También dice que el Espíritu Santo es la fuente del testimonio y darle la revelación personal, amén. También dice que nos puede guiar para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Y también se le conoce como el Consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. Y de eso yo sí puedo dar testimonio, porque si hay alguien que es temerosa de pararse acá arriba, porque es tímida, soy yo. Porque si no fuera por la gracia de Dios, yo no estoy aquí arriba hablándole a ustedes, enseñándole a ustedes, compartiendo con ustedes todas estas bellezas y riquezas de la palabra del Señor que me hacen más gozosa, más fuerte en Él, me edifican. Amén. Pablo nos exhorta a permitir que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, este es Pablo, ¿verdad? Dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Y saben lo que quiere decir esos deseos de la naturaleza pecaminosa? Lo dice ahí mismo.
en Gálatas 5, 19 al 21. ¿Me lo puedes poner? Gálatas 5, 19 al 21. Ahora les vamos a mencionar cuáles son esos deseos de la naturaleza pecaminosa que Pablo habla aquí. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, escuchen, los resultados son más que claros. Más claros no pueden estar. Amén. Primero, inmoralidad sexual. Y eso nosotros lo vemos mucho afuera, en este mundo. Amén. El otro. No. Atrás, dale para atrás, todavía no lo he terminado. Ajá. Inmoralidad sexual. Impureza. Pasiones sensuales. Idolatría. Hechicería. Hostilidad. Peleas. Celos. Arrebatos de furia. Que a veces se le meten esos arrebatos de furia a la gente y pegan a jalar pelo y a dar puño y viene y le dan con esta del frente y con la de atrás o con lo que vea que tengan en la mano le da. Mira, ustedes han conocido gente así, yo he conocido gente así y yo estoy así. ¿En qué momento me van a dar un chicotazo a mí? ¿Me entiendes? Son gente que están viviendo de esa manera, es triste porque no tienen al Espíritu Santo. Tienen una ambición egoísta. No están satisfechos con lo que tienen, quieren más. Son personas que tienen discordia, que siempre están peleando cosas con los demás. Traen divisiones. Son personas que les gusta traer división adentro del núcleo donde están con las personas. Son envidiosos, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Uy. Eso ya a mí me está dando una advertencia. Más me vale que me acople. Porque el vivir en esa vida desenfrenada que no está llena del Espíritu Santo, y que dice bien claro Pablo que esos son los deseos de la naturaleza pecaminosa, esos son los frutos de la carne, de vivir en la carne y no vivir sujetos bajo el Espíritu Santo. Más me vale a mí que yo me ponga derecha. Amén. Y más le vale a usted también. Se refiere, los deseos de la naturaleza pecaminosa aquí se refiere a esos deseos que nacen en esa parte de nosotros que tiene la tendencia de vivir fuera de la voluntad de Dios. Y eso se llama ¿qué? Rebeldía, desobediencia. Amén. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, como pastor cantó el domingo pasado. Y yo vivo mi vida a mi manera. ¿Qué es eso? Eso era antes, cuando uno estaba en la vieja manera de vivir en el mundial. Ahora no. Amén. El apóstol Pablo no se refiere aquí a carne y sangre cuando él está diciendo o cuando él está hablando de esos deseos de la naturaleza pecaminosa, sino que el apóstol Pablo habla de algo que es parte de nosotros. Es decir, al ser salvos, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos transforma. Somos nuevas criaturas en Cristo, pero eso no cambia nuestra tendencia o nuestra propensión o ese deseo de actuar fuera de la voluntad de Dios y de pecar contra Dios. Amén. Cuando una persona anda en la carne, está expresando ese deseo interno de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios o de tener alguna actitud que a Dios no le agrada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Todos nosotros tenemos que confrontar eso a diario. Por eso es que dije al principio que una de las claves para poder andar en el Espíritu Santo es vaciarnos primero. Si queremos que Dios nos llene, tenemos que vaciarnos primero, amén. Y tenemos que vaciarnos de todas esas obras de la carne, amén.
¿Me pueden poner Gálatas 5:25? Gálatas 5:25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Cuando dice que si vivimos por el Espíritu, quiere decir que estamos controlados y dominados por la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si en verdad el Espíritu Santo de Dios controla nuestras vidas, andemos en Él, andemos guiados por Él. Amén. Si usted está enfrentando algunas decisiones difíciles en su vida, confíe en la palabra de verdad, en la palabra de Dios. Amén. Aquí está la palabra de verdad. Y el Espíritu de verdad para encontrar la guía que necesita. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Confíe en la palabra de Dios y confíe en el Espíritu Santo. Amén. Esas dos tú no las puedes separar. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque esa es la guía que nosotros necesitamos. ¿Me pueden poner Colosenses 1:5? Dice Colosenses 1:5. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. No es lo que nosotros sabemos lo que nos trae salvación, sino a quién conocemos. Amén. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Podemos tener una firme esperanza en lo que Dios tiene para nosotros en el cielo, ya que sabemos que nuestra salvación y nuestro destino final están asegurados. Somos libres para vivir por Cristo y amar a otros. Amén. Y cuando tenga dudas o vacile en su fe o en su amor, recuerde siempre su destino final. Mi destino final va a ser en el cielo. Porque caminé junto con el Espíritu Santo de Dios. Andé en el Espíritu, caminé en el Espíritu, dependía del Espíritu, vivía en el Espíritu. Amén. ¿Pueden ponerme Juan 16:13? Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿y quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo de Dios. Él los guiará a toda la verdad, no a la verdad a media, a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Amén. La verdad a la que nos guía el Espíritu Santo es la verdad acerca de Cristo. Porque el Espíritu Santo trabaja tras bastidores. Él solamente va a dar testimonio de Cristo. Él va a hablar de Cristo. Él nos va a influenciar para que seamos como Cristo. Amén. El Espíritu también nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. El Espíritu Santo les dijo a los discípulos lo que les iba a suceder en el futuro. O sea, que les iba a revelar el propósito de su misión. Y le iba a revelar la oposición que enfrentarían más adelante. Y también el resultado final de esos esfuerzos. Y es lo mismo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer en nuestras vidas. Si tenemos un llamado, Dios nos va a capacitar y nos va a dar el poder para llevarlo a cabo. Amén. No estamos solos. Estas promesas no las entendieron por completo estos discípulos hasta después de la muerte y resurrección de Jesús. Fue cuando el Espíritu Santo lo recibieron, los discípulos recibieron al Espíritu Santo
Cuando Cristo subió al cielo. Amén. Dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, les reveló verdades que escribieron en los libros que ahora forman el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que inicia y supervisa la vida espiritual y el crecimiento en aquellos que confían en Cristo y lo siguen. Una parte importante del discipulado es aprender a aplicar las verdades que están aquí, las verdades de Dios en la vida de cada creyente. Y el Espíritu Santo se va a encargar de ayudarnos en eso. Y le voy a dar la prueba. ¿Dónde está eso? Eso está en Juan 14:26. Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, este es Jesús hablando, ¿verdad? Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. No hay por qué estar con ese temor, esa preocupación, porque el Espíritu es fiel, el Espíritu Santo de Dios es fiel y Él nos va a recordar todo lo que Jesús nos ha dicho, todo lo que nos ha hablado por su palabra, todas las veces que nuestro pastor se para acá arriba con esa unción llena del Espíritu Santo, a aconsejarnos de la palabra de Dios, amén, para que llevemos unas vidas agradables delante de Dios, amén. En este mundo confuso, el Espíritu Santo sirve como nuestro maestro y guía, siempre presente. Juan, póngame en Juan 16, 13 al 14. Gracias. Dice que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda la verdad, como habíamos dicho ahorita. No, Él no va a hablar por su propia cuenta. Él va a hablar solo lo que oye y dirá lo que todavía está en camino o por venir. Él me glorificará tomando de lo mío y dándoselo a conocer a todos ustedes. Amén. No solo se nos ha dado la Biblia, amén, que es un cofre lleno de los tesoros de la verdad infinita de Dios, sino que Dios también nos ha dado un tutor divino, que es el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestro estudio de la palabra, inspirada por el mismo Dios. Amén. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la verdad de la palabra de Dios. Una de las responsabilidades principales del Espíritu Santo es la de interpretar la palabra de Dios. Amén. Su labor en la vida del creyente es enseñarle la verdad. Si el Espíritu Santo no nos interpreta la verdad, vamos a caer en error. Hoy día podemos encontrar toda clase de teología y un sinnúmero de ideas y religiones por donde quiera, con creencias erradas, religiones creadas por el hombre, teologías humanas sin la labor del Espíritu Santo, y etcétera. Y se pueden mencionar millones. Pero la Biblia no tiene contradicciones. El Espíritu no solo nos enseña todas las cosas, también nos recordará todas las cosas que Cristo nos ha dicho. El Espíritu Santo nos recuerda la verdad. Y una de las responsabilidades es recordarnos lo que debemos tener en mente. Y lo que debemos de tener en mente principalmente es la palabra de Dios. Amén. Es solo cuando nosotros escudriñamos la palabra con diligencia y humildad, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, que vamos a encontrar caminos saludables que honran y agradan a Dios. Amén. Póngame en 1 de Tesalonicenses 5:19. Gracias. 1 de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen al Espíritu Santo. Los cristianos, todos nosotros los cristianos somos bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas como fuego, porque Él ilumina,
el Espíritu Santo aviva nuestras vidas y purifica las almas también de los hombres y de las mujeres. El fuego se puede apagar quitándole el combustible, se puede sofocar echándole agua o poniéndole mucha tierra encima. Pero nosotros debemos de tener cuidado de no apagar al Espíritu Santo en nuestra vida, consintiendo con los afectos o concupiscencias de la carne, o preocupándonos solo de las cosas terrenales. Muchos creyentes suelen impedir su crecimiento en la gracia a no darse a los afectos espirituales producidos en sus corazones por el Espíritu Santo. La advertencia de Pablo aquí, cuando nos dice, no apagues al Espíritu Santo en sus vidas, significa que no debemos despreciar o desechar los dones del Espíritu Santo. Aquí menciona la profecía en el siguiente versículo, ahí de Primera de Tesalonicenses 5:20. Dice que eso quiere decir la predicación de la palabra, la interpretación y la aplicación de las escrituras. No debemos despreciar la predicación aunque sea simple o no nos diga más de lo que nosotros sabíamos antes. Debemos escudriñar las escrituras porque en ellas hallaremos la verdad. Ellas nos darán testimonio de Cristo. Amén. Si probamos todas las cosas, debemos retener lo que es bueno, como los de Berea. Amén. Debemos abstenernos de pecar y de todo lo que tenga la apariencia de pecado, que conduzca o se aproxime al pecado. El que no se refrena de las apariencias del pecado y el que no elimina las ocasiones de pecar y no evita las tentaciones ni el acercamiento al pecado, no se mantendrá por mucho tiempo sin pecar. Efesios 4:30. Esto es lo que dice Efesios 4:30 cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. El Espíritu Santo en nosotros es una garantía de que nosotros le pertenecemos a Dios. No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con nuestra forma de vivir. Y le voy a dejar otra pregunta, porque ya le hice 3 preguntas. Se las van a llevar para su casa y van a analizar sobre ella. Ahora, con todo esto que hablamos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las formas en las que usted siente que el Espíritu de Dios le convence? Porque el Espíritu de Dios nos convence de pecado. Amén. O sea, ¿cuáles son algunas de las formas en las que usted siente que el Espíritu de Dios le convence últimamente, tratando de llamar su atención para que ajuste sus pensamientos y acciones hacia Él? Eso es una buena pregunta que hay que meditar también. Quien ha entendido de verdad su libertad en Cristo va a permanecer firme en su libertad espiritual. Amén. Y eso es lo que yo deseo para todos ustedes, la juventud, la generación de ahora, que se mantengan siempre andando en el Espíritu, llenos del Espíritu, viviendo en el Espíritu, caminando en el Espíritu, siempre dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para poder vivir la vida que a Dios le agrada, imitando a Cristo, viéndolo a Él como una influencia maravillosa en nuestra vida. Amén. No hay nada más lindo que nosotros seguir la imagen de Cristo. Amén. Porque es por medio de Él es la única puerta, Él es la salvación, es por medio de Él que vamos a encontrar nuestro camino al Padre, a Dios. Amén. ¿Qué es mejor que seguir a Cristo como nuestra influencia en nuestra vida? Amén. Y para terminar, estaba buscando lo que era remanente fiel. ¿Me podrían poner Romanos 11, 5 al 6?
Gracias. Dice, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Yo puse aquí remanente en aumento, eso es lo que son ustedes. Remanente en aumento significa discípulos ardientes y fieles de Dios, que reprenden la incredulidad alimentándose mucho con la palabra de Dios, para que su fe crezca. Y cuando ellos oran por los enfermos son sanados, porque creen que Dios lo va a hacer. Este remanente en aumento son verdaderos siervos de Dios, avivados con el poder del Espíritu Santo, y se consagran para Dios y viven en santidad. Mortifican el pecado en sus vidas. Leen la Biblia, oran y tienen fe para creer la manifestación de la gloria del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Y yo doy gloria y honra a Dios por ser parte de este remanente fiel, que desea más y más de Dios y será usado por Dios de una manera extraordinaria. Amén. Ese remanente fiel, ese remanente en aumento son ustedes. Y yo les sigo pidiendo al Señor por ustedes para que Dios siempre cumpla su voluntad en la vida de cada uno de ustedes, jóvenes que nos están, y de los que están aquí, de los que nos están viendo y nos están sintonizando desde sus hogares. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Usted carga dentro de usted algo grande, échele mano, camine con Él. Valore y aprecie a la persona del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga.